Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Edición en la que vamos a conversar acerca de el cambio climático y lo que se está haciendo no solamente en Nicaragua, sino también en Centroamérica para procurar de alguna manera enfrentarse a él, mitigar sus efectos, pero principalmente demostrar que existe el cambio climático, porque hay mucha gente que todavía lo duda. Para hablar un poco sobre esto están con nosotros Lester Morales Casco, que es oficial de cambio climático del Centro Humboldt, y Alonso Torres Milián, que es coordinador del proyecto, ¿cómo se llama el proyecto en Guatemala? En Guatemala. Ajá. La Asociación Santiago Jocotán ONG. Ok. Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar acá. Hay un encuentro centroamericano lunes y martes justamente para hablar acerca de este tema, intercambiar experiencias. Pero, ¿qué experiencias son las que están intercambiando? Empecemos por ahí. Quisiera iniciar un poco poniendo en contexto la parte climática, en este caso del territorio de Nicaragua, por su ubicación geográfica y todas las condiciones que existen en el país, es uno de los países altamente vulnerables ante el impacto de eventos producidos por los cambios en el clima, y particularmente la región centroamericana también. Dentro del último informe que emitió Germanwatch, una organización alemana, nos ubica entre los 10 primeros países a toda la región centroamericana, que son a nivel global vulnerables, digamos, más vulnerables ante los impactos de los fenómenos climáticos. Leía yo justamente en ese sentido un informe de Naciones Unidas que indica que Centroamérica es la región más vulnerable ante el cambio climático. Así es, sí. Efectivamente. Nicaragua particularmente está en la 4ª posición a nivel global. Entonces, hay un sinnúmero de eventos que ocurren que generan, digamos, de cierta manera afectaciones, daños y pérdidas también en el territorio. Entonces hay un sinnúmero de evidencias como la sequía, las irregularidades en el comportamiento ahora de la lluvia, inundaciones, el tema de los ciclones tropicales también. Entonces que se han venido impactando severamente al territorio nicaragüense. Entonces, a partir de ese contexto, digamos, climático que teníamos y donde nosotros dijimos, actualmente necesitamos una experiencia, impulsar una iniciativa que ayude, digamos, de cierta manera a generar elementos e insumos que sirvan para ir generando alternativas y opciones de adaptación ante esos cambios bruscos que están ocurriendo. Entonces, a partir del año 2010, más o menos, en el territorio se inició con una iniciativa de instalar algunos instrumentos para medir el clima. Instrumentos para medir la lluvia, pluviómetros, termómetros para medir las temperaturas. Y posteriormente esa experiencia inició en la parte de Carazo, en la parte de occidente, Chinandega, específicamente Chinandega Norte. En la parte de Matagalpa también se inició con otras organizaciones también. Y se generó una serie de instrumentos que se instalaron, y en la medida que se fue transcurriendo el tiempo, a la actualidad existen alrededor de más de 350 estaciones que monitorean lluvia, por ejemplo. Entonces, a nivel de país. Y entonces se constituyó una red de observadores climáticos a nivel nacional, que son los que están dando seguimiento, en este caso, al comportamiento de las variables climáticas. Entonces nosotros agarramos esos datos, compilamos datos a través de los observadores, hay procesos, hay cuadernos establecidos, hay un sinnúmero de mecanismos y herramientas que tienen en las comunidades, a través de cuales se compilan los datos. Agarramos esos datos, los procesamos, los analizamos y los convertimos en información. Y la información sirve para las tomas de decisiones, tanto en el sector productivo como también sirve como un sistema de alertas tempranas ante inundaciones o ante cualquier evento que pueda generar afectaciones producto de las lluvias en el territorio. Entonces, pero esa experiencia no solo se quedó a nivel nacional, sino que se trasladó a otros países de la región, a Honduras, El Salvador y Guatemala, y Alonso nos va a estar compartiendo un poco de esa experiencia. Es correcto. Ahora, estas 350 estaciones pluviales, por ejemplo, pertenecen a la red creada por el Centro Humboldt. Así es, la red de observadores climáticos. Ok, eso independientemente que otras personas puedan tener su propia estación y no necesariamente están dentro de la red. Así es. Hay un sinnúmero de organizaciones y otras
redes, por decirlo así, que tienen estaciones también, porque estas estaciones son la experiencia, por eso se llama red, experiencia de monitoreo climático basado desde la comunidad, porque el productor, el observador, manipula los instrumentos, tiene acceso de los datos, y son instrumentos primero estandarizados por la instancia oficial internacionalmente, que es la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, y son instrumentos también de fácil manipulación para que los observadores puedan hacer las lecturas sin ningún problema o sin ningún inconveniente. Y aparte que ha habido un proceso de formación e inducción para hacer este tipo de trabajo y experiencias y de registros, pues, como tal. Pero también existen otros tipos de estaciones de las cuales también disponemos. Hay 3 tipos de estaciones: estaciones pluviométricas, que son las que solo monitorean lluvia, estaciones ordinarias, que son las que monitorean lluvia y otros elementos como la temperatura, humedad, tanto mínimas y máximas también, y la temperatura de punto de rocío. Y están las estaciones automatizadas, que un solo instrumento se monitorean todas las variables de clima, solo que esas son con unos software especiales donde a través de satélites se da el monitoreo y tiene sensores que están conectados a una pantalla, a una consola en el lugar o en el sitio donde se está observando, y si está conectado a una red de internet o acceso a Wi-Fi, por ejemplo, la información te llega hasta cualquier lugar donde estés ubicado, a la computadora o a través, puedes tener acceso. Eso iba a preguntar, ¿cómo son estos costos? Porque es decir, popularizar, digamos, estaciones climáticas justamente no ha sido posible por los costos que esto implica. Para empezar necesitas preparar gente, claro, en la lectura y sistematización de estos datos, ¿no? Para luego el análisis de los datos. Sí, de hecho que las estaciones que los instrumentos que forman parte de la red de observadores, porque hay de los tres tipos de estaciones también. Sin embargo, obviamente las estaciones pluviométricas son las de mayor acceso que puedes tener, instrumentos a bajos costos. Sin embargo, esto requiere de un proceso de mantenimiento, porque no solo es instalar el instrumento como tal, sino que hay una serie de guías y manuales que nosotros hemos elaborado y que hay criterios técnicos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial también en las guías técnicas para el establecimiento de la observación, y que esto, digamos, sea de una manera efectiva, pues, y confiable. Porque primero que el primer paso es la selección del lugar. La selección de la familia es lo primero, es decir, tiene que seleccionar a una familia observadora, porque no se capacita solo a una persona, sino que al núcleo familiar también un poco, para involucrar el tema del relevo generacional, pues, en la incorporación de los datos. Entonces se selecciona a la familia, que es el primer paso, se identifica el sitio adecuado, que debe de cumplir con los estándares, y hay normativas técnicas establecidas para hacer el proceso de instalación de la estación. No deben haber árboles, digamos, que puedan interferir al momento de la caída de la lluvia, cables de tendido eléctrico, techos o cualquier otro obstáculo que pueda alterar el dato de la estación. Ese es el segundo paso, la selección. Posteriormente es la instalación. La instalación igual va con unas normas técnicas también. En el caso de los pluviómetros, se deben de ubicar a una altura de 1,20 m sobre el nivel del suelo, sobre el suelo. Como máximo 1,50 1,50 m. Entonces, son parte de algunas de las normas establecidas. Se hace el proceso de instalación, después viene el proceso de registro de los datos. Hay una serie de formatos establecidos, cuadernillos de registro, bitácora, que es donde se lleva el control de los datos también, y viene el proceso de capacitación a los observadores para la lectura, que es el primer paso. Es prácticamente el inicio de la observación climática. Sin embargo, después vienen otro sinnúmero de pasos, como el análisis y procesamiento de esos datos, que requieren de cierta, digamos, criterio técnico para hacerlo, y después convertir esos datos en notas informativas, como reportes climáticos mensuales, boletines trimestrales, incluso perspectivas climáticas, pronósticos diarios. Entonces, que al final eso es, digamos, el eslabón de todo, porque lo que se quiere es disponer de datos, pero también no solo de datos, disponer de información, que es lo clave para las tomas de decisiones, pues. Nada hacemos con irnos llenando de datos y de datos y de datos, un cúmulo de datos, si no genera un producto, un servicio, que es lo que nosotros le llamamos servicios de información climática.
Ok. Los instrumentos para poder recolectar toda esta información son aportados por el Centro Humboldt, son instrumentos que puede uno fabricar, crear, excepto el termómetro, pues digamos, el termómetro es como más estándar, pues. Sí. Hay proveedores, digamos, que están acreditados técnicamente porque, como te digo, no es cualquier instrumento el que vamos a instalar, sino que tiene que cumplir con los estándares establecidos internacionalmente. No vas a decir que cayeron 3 milímetros de agua y pusiste una botella de Coca-Cola. Claro, entonces hay ciertos rangos técnicos que deben de cumplirse. Entonces, en el caso hay varios proveedores que distribuyen, casas comerciales o importadores que distribuyen ese tipo de instrumentos. Grover, por ejemplo, es uno de los proveedores de instrumentos a los cuales accedemos y son los que tratamos es de tener instrumentos estandarizados, es decir, uniformidad. Correcto, para que haya una homologación de los datos y que esto sea confiable, pues creíble, porque si no cumplimos con los criterios técnicos que hay establecido, obviamente vamos a tener unos datos que son alteraciones, e incluso si no cumplimos con los criterios técnicos desde la selección del lugar, todo el resto de la información que llega a los usuarios es una información que va alterada por ciertos factores que no cumplen con las condiciones. Y en eso del lugar pueden haber 2 o más familias tomando información, recolectando información en una misma comunidad. Claro que sí, se puede. Nosotros, la norma técnica dice que una estación pluviométrica, por ejemplo, es representativa para 5 kilómetros a la redonda en terreno plano. En el caso de las estaciones que monitorean, en el caso de la temperatura, por ejemplo, los instrumentos que monitorean temperatura o las estaciones automatizadas como tal, tienen una representatividad de 25 kilómetros a la redonda en terreno plano. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos notado y parte de los hallazgos que hemos encontrado en estos 10 años de experiencia que tenemos de compilar datos de clima? Es que la variabilidad de los elementos del clima cada vez es más irregular. Sí, porque en el caso de la lluvia. Por ejemplo, ustedes están como a 2 kilómetros, 3 kilómetros en línea recta de aquí, ¿no? Y donde ustedes puede caer un aguacero de alma y vida y aquí está brillando el sol. Correcto. Sí. Entonces, eso pasa en las comunidades también. Y más cuando hay diferencias, digamos, de vegetaciones y cosas por el estilo que pueden incidir también. Entonces, hemos notado que a veces dentro de la misma comunidad, como vos lo estás mencionando ahorita, en menos de 1 kilómetro. Aquí llovió y en menos de 1 kilómetro ya no llovió. Sí. Entonces, esos cambios, esas variaciones irregulares en la lluvia son bastante frecuentes ahora. O lo otro es los acumulados extremos, por ejemplo, que a veces en un solo día precipita lo que debería llover en todo el mes. Sí, como ha sucedido en esta primera parte del periodo lluvioso. Entonces, entre más estaciones tengamos, digamos, hay mayor representatividad de los datos. Entonces, por eso nosotros procuramos disponer estaciones tanto en la parte alta, media, baja, de los territorios donde hay estaciones, para cumplir, digamos, tener cierta representatividad en los datos que estamos generando. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Esta es la experiencia de Nicaragua, una experiencia que, hasta donde entiendo, se transmitió al resto de los países centroamericanos, ¿verdad? Vamos a hablar de la experiencia de Guatemala al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando acerca de cambio climático, las experiencias en la recolección de datos para su procesamiento y distribución de información para poder enfrentarse al cambio climático. Conversamos con Néstor Morales Casco, que es oficial de cambio climático del Centro Humboldt, y Alonso Torres Milián, que es coordinador de proyecto en Guatemala. Ok, hablábamos acerca de la experiencia de Nicaragua. ¿Cómo ha sido la experiencia de Guatemala en este sentido? Bueno, sí, gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio. Nosotros pues desde ya varios años, la asociación en la que yo trabajo tiene ya 50 años en el lugar de estar, ¿verdad? Pero se ha orientado en el trabajo en el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, por allá han habido muchos casos de nutrición, ¿verdad? Por ciertas razones también, pero también tiene que ver mucho con
con la parte de que no hay alimentos, de que los suelos son no aptos para la agricultura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a raíz de toda esa problemática, se interesó, digamos, la asociación en poder monitorear el clima local comunitario. Y de ahí que viene nuestra relación con los compañeros del Centro Humboldt, que ellos tienen mucha experiencia, o sea, capacidades en ese tema, ¿verdad? Y de ahí que hemos tenido este enlace. Ellos nos han fortalecido en capacidades técnicas, y de hecho pues nosotros tenemos en Chiquimula, que es el departamento donde estamos, el municipio de Camotán, ¿verdad? Tenemos instaladas 2 estaciones meteorológicas, ¿verdad? Con un hidrotermómetro y un pluviómetro, como lo hacía ver aquí el compañero, y pues con la intención de llevar información que sea útil al productor, ¿verdad? En la comunidad. Los involucrados en este trabajo pues son familias de escasos recursos, ¿verdad? En la comunidad. Los jóvenes, son los hijos de estas familias, son los que más han estado interesados en este trabajo, en este trabajo voluntario que ellos hacen, ¿verdad? Hemos tenido una muy bonita experiencia donde los jóvenes han sido, digamos, protagonistas en este trabajo, ¿verdad? Sí. Tenemos la oportunidad derivado de este monitoreo climático, poder dar algunas recomendaciones cuando ya el producto, digamos, están los datos, los jóvenes nos los trasladan a nosotros en visitas comunitarias y esto. Nosotros los digitalizamos en una base de datos, hacemos el análisis de información con las capacidades ya brindadas, procuramos dar las recomendaciones del caso, también tomamos recomendaciones del Centro Humboldt y también tomamos recomendaciones de INSIBUMEN, ¿verdad? Que está a nivel nacional. Que es el INETER guatemalteco. Sí, es el ente rector allá. Entonces, damos las recomendaciones ya de vuelta con los datos ahí que se tomaron en la comunidad, los tomamos nosotros y los retornamos a la comunidad con recomendaciones, ¿verdad? Hacemos reportes mensuales y también boletines antes de los periodos lluviosos, ¿verdad? Para poder contemplar algunas medidas, ¿verdad? Que el agricultor pueda tomar para poder iniciar el ciclo agrícola, ¿verdad? O el calendario agrícola que le decimos, ¿verdad? Trabajamos también un poco con las comunidades esa calendarización agrícola, ¿verdad? Ok, ustedes están en Chiquimula, pero ¿esto es parte de una red nacional en Guatemala? Sí, hay otros compañeros que están hoy mismo acá en Nicaragua que también comparten, digamos, esta experiencia. Que está con GECOP, que es una de las instituciones que está Madre Selva, el colectivo Madre Selva, que es un activista en Guatemala, ¿verdad? A favor del medio ambiente. También Vivamos Mejor, ahora estaba viendo que está con nosotros también, no así, yo no conocía que ellos estaban, pero ahora están integrados a la red también. Estamos monitoreando esa parte y estamos enlazados con Centro Humboldt, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Con los datos que allá se están recolectando. Derivado a esta información que se está generando, hemos tenido la oportunidad de que ya otros entes nos están tomando en cuenta para poder pedirnos información a nivel local. Y eso hemos visto que es una oportunidad muy buena, ¿verdad? Porque se está haciendo ya mesas agroclimáticas. Ahora nos acabamos de integrar a una mesa agroclimática departamental, donde se toca todo este tema, los hallazgos que han habido en los datos y si hay alguna información que ayude a hacer incidencia en los tomadores de decisión, se hace. ¿Verdad? Entonces es un espacio donde se le hace ver a los tomadores de decisión, ¿verdad? Con datos de que puede ocurrir algo y que tienen que tomarse las medidas respectivas, ¿verdad? A nivel departamental y a nivel municipal de la misma manera. Ok, aquí en Nicaragua, y tal vez
podría ser que me equivoque, pero a las comunidades se les ha dado mucha empoderamiento en las situaciones de riesgo, en manejar situaciones de riesgo, en la prevención y mitigación de situaciones de riesgo. Yo he estado en comunidades en donde existen los llamados mapas de riesgo, por ejemplo, sí, que incluyen cultivos, incluyen ríos, incluyen lomas, cerros, que pudieran eventualmente representar un peligro para la comunidad. Es decir, existe todo el mapa que tiene esas zonas de riesgo para la comunidad, tiene las zonas que eventualmente podrían servir para reunir a la comunidad ante un eventual peligro que puede existir. Y supongo yo que estas comunidades han venido trabajando el tema justamente climático para poder evaluar esa situación de riesgo que viene, porque lo que decíamos, es decir, todos estos datos no son solamente para producir, claro, es para poder prevenir eventualidades en el futuro. No sé si en Guatemala han llegado a ese punto las comunidades de lograr organizarse para la prevención. Sí, en algunos casos. Nosotros en algún momento se trabajó la gestión de riesgo, como tú lo dices, pero hay mucha división cuando vienen los momentos. Por ejemplo, ahorita acabamos de tener nosotros las elecciones. Sí, ahí se rompen procesos que ya van a la segunda vuelta un día de esto. Sí. Se rompen procesos totalmente de los que como institución, como organización civil, como instituciones de otra naturaleza, estamos procurando que la gente pues se oriente, se informe y todo, pero vienen estos eventos y rompen con... Vienen estos sismos. Y rompen con los procesos de formación que se tienen. De hecho, nosotros aquí ahorita con el programa en el que estamos, se construyeron planes de desarrollo comunitario, ¿verdad? Donde pues las autoridades comunitarias tuvieron a bien, pues nosotros lo hicimos en una comunidad específicamente, en Marimba se llama, de Camotán. Ellos obtuvieron, digamos, en acompañamiento un producto, ¿verdad? Que fue el plan comunitario, ¿verdad? Un plan comunitario de desarrollo, ¿verdad? Donde ellos plantean pues todo lo que sus necesidades y todo lo, como tú dices, ahí si hay una microcuenca, pues qué vamos a hacer con esto y todo, con la idea de que ellos puedan gestionar su propio desarrollo, ¿verdad? Y de hecho tenemos una muy bonita experiencia ya. En este caso el líder comunitario ha gestionado algunas de esas prioridades que ellos han seleccionado, que han hecho ya parte de su plan. Nosotros con esos tipos de proyectos ayudamos a algunas actividades, acciones, por ejemplo la reforestación, ¿verdad? Se hacen viveros y de ahí pues se trasladan a la comunidad, o en la misma comunidad se hacen los viveros y hacen diferentes acciones, ¿verdad? Para poder irle dando seguimiento a ese plan de desarrollo comunitario, porque como ustedes saben, no es fácil con las autoridades estatales. Cuesta mucho la gestión, ¿verdad? Es bastante complicado. En nuestro país es complicada esa gestión. Entonces, nosotros como ONGs, ¿verdad? Que estamos en el lugar, aportamos y apoyamos esas actividades que se dejan de hacer. Sin embargo, pues creemos que hay algunas actividades grandes que el Estado debe asumir. ¿Verdad? Ibas a decir algo. Sí, en el caso de nosotros acá en el territorio, tocando un poco el tema que mencionabas de la parte de gestión de riesgo, cuando se instaló la red de monitoreo, que estructuró la red de monitoreo en el territorio, empezamos también a darle seguimiento, digamos, al comportamiento de algunos eventos, productos atmosféricos, pues, como el seguimiento a los sistemas de baja presión, a las ondas tropicales, o sea, a cualquier presencia de cualquier fenómeno que pudiera afectar el territorio. Entonces, el monitoreo climático local lo hemos vinculado a la parte de gestión integral de riesgo porque a través del pluviómetro, por ejemplo, medimos las cantidades de lluvia que caen. Y como te mencionaba inicialmente, muchas veces tenemos acumulados de lluvias extremos.
En el caso, hemos tenido registros hasta más de 200 milímetros en términos de 24 horas, o sea, de un día. Sí. Entonces, que es prácticamente lo que debería llover en un mes. Entonces, este tipo de eventos, de situaciones extremas en el comportamiento de las lluvias, lo que nos genera es más bien un sinnúmero de afectaciones como erosión de suelo, escorrentía e incluso inundaciones en las partes bajas y que son vulnerables pues ante inundaciones. Y entonces, de cierta manera, estos datos nos sirven también para ir alertando un poco a la gente. Es decir, si ya llevamos por lo menos 15 días consecutivos de lluvia, hay que estar alerta ante cualquier lluvia superior a 40 milímetros, por ejemplo, que podría generar cualquier situación de inundación o de deslave, pues, como tal, que son parte de los riesgos dentro de las comunidades. Entonces, el nivel, digamos, de información que se ha ido escudriñando en la medida que hemos ido avanzando con esta experiencia es mucho, porque el tema de clima va con todo. No hay ninguna actividad que no dependa del comportamiento del clima, ¿no? Sí. Ahora, efectivamente esto tiene que funcionar como una red, ¿no? Y preferiblemente si esa red, digamos, tiene un orden lineal, por decirlo de alguna manera gráfica, en el sentido que de repente río arriba puede estar lloviendo, claro, y río arriba no se inunda. Sin embargo, en una comunidad río abajo sí se producen inundaciones. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, estar alerta a ese tipo de situación, para esto es que funciona esta red, ¿no? Así es. Justamente sobre eso, hacemos una pausa y hablamos al regresar de esta pausa en adelante, Nicaragua. Seguimos en adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Alonso Torres y Lester Morales, que están participando en un encuentro regional para el monitoreo y evaluación del cambio climático en Centroamérica. Decíamos, la región del mundo posiblemente más afectada por el cambio climático, de acuerdo a las informaciones que brindan distintas organizaciones desde las Naciones Unidas, por ejemplo. Ok, ¿cómo funciona esa información? A ver, ya se recoge la información, en Guatemala se recoge información, aquí en Nicaragua, en todos los lugares que se han, en los que se han distribuido centros de recolección de información, se está también recabando esa información. Se recoge en Honduras, se recoge en El Salvador, ¿no? Porque estamos hablando que son estos 4 países de Centroamérica los que están participando en esta iniciativa, ¿no? ¿Qué sucede con esa información? ¿Cómo funciona? Bien, en el caso de las lluvias, por ejemplo, nosotros hay las mediciones. En el caso de la lluvia se mide en milímetros. Entonces, cada milímetro de lluvia equivale a un litro de agua derramado en un área de 1 metro cuadrado sobre el suelo. Es decir, si llovieron 20 milímetros, equivale a que cayeron 20 litros de agua en esa área de 1 metro cuadrado. Entonces, parte de estos datos son, digamos, los conocimientos que los observadores, a los observadores se les ha facilitado a través de procesos de formación, a través de intercambios de experiencia o talleres, y entonces ellos los utilizan, digamos. El primer eslabón es para tomar decisiones al momento del establecimiento de la siembra. Es decir, hay ya normas que hemos establecido, o criterios más bien, que hemos establecido en el marco de la experiencia que hemos ido adquiriendo en estos años de monitoreo, y entonces nosotros les advertimos a la gente y ellos toman decisiones en base a los datos generados por la estación. Es decir, ¿cómo determinamos nosotros si entró o no entró el periodo lluvioso? Entonces, eso se determina cuando precipita, digamos, alrededor del 50% de la norma histórica que debe de llover en el mes de mayo, distribuido al menos en 5 días con lluvias durante una decena. Es decir, ese tipo de... Es decir, del primero al 10 de mayo tuvo que haber llovido tanto. Si llueven, en el caso de Nicaragua, nosotros utilizamos las normas técnicas, las normas históricas establecidas por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, que disponen de información de 1970 al año 2000. Porque para poder definir normas históricas, los libros establecen, o la literatura establece, que debes de promediar 30 años de registro.
que es lo que se le conoce como las normas históricas que utilizamos de referencia, sí, para ir comparando y ver qué tanto está variando ahora la lluvia, donde qué tanto tenés está variando máximas, el clima, mínimas y promedio. Correcto, qué tanto está variando, digamos, el comportamiento Y del clima. esas normas están por día, están por semana, son totales mensuales. Mensuales, ok. Sí, el total, en el caso de la lluvia son totales mensuales, y en el caso de las temperaturas medias mensuales. Entonces, en base a eso vamos comparando. Entonces, para el territorio, digamos, de Occidente, en la parte de Chinandega Norte, la norma histórica establece que son alrededor de 244 milímetros en promedio para mayo. Entonces, nosotros decimos, con 100 milímetros de lluvia distribuidos en 5 días, en una decena, hay condiciones óptimas del suelo para poder establecer la siembra. Entonces, esos criterios y esos parámetros los utilizan los observadores para advertir y informar a la comunidad también cuándo está óptimo las condiciones de humedad en el suelo para tomar la decisión de la siembra. Entonces, esos son parte de los usos que se le da, en este caso, en la parte productiva. Claro está que la información del monitoreo del clima tiene diferentes usos. En el caso de nosotros, la vinculamos al tema de seguridad alimentaria, al tema de producción de granos básicos. En otros territorios, como en la parte de Jinotega, Matagalpa, se vincula a la producción de cacao y café. Entonces, en otros territorios se vincula a la producción de miel. Ahorita recientemente en la parte de Río Blanco, conjuntamente con Nitlapán de la UCA, entramos en una experiencia de vincular el monitoreo del clima vinculado al tema de ganadería, por ejemplo. Entonces, y otra parte, porque paralelo al monitoreo del clima también hacemos otro tipo de observaciones, como por ejemplo la observación fenológica de los cultivos, para ir determinando qué tanta incidencia tiene el comportamiento del clima en la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos. Entonces, en el caso de la gente de Honduras o en la gente de El Salvador, por ejemplo, vinculan el tema del monitoreo climático a la parte acuícola, a la pesca, a la parte del monitoreo de manglares en las costas. Entonces, en el caso de Guatemala también, quizás Alonso comparte un poco cómo se está vinculando también y cuáles son los diferentes usos que se le da a este tipo de información, pues. Claro. Sí, en el caso nuestro, pues esta información pues se analiza y todo, y se construyen reportes mensuales, ¿verdad? Y a través de boletines también se traslada la información a las comunidades y a quienes les interese, como ya lo comentaba el compañero, para diferentes usos. Nosotros específicamente es para la producción, en el caso nuestro, ¿verdad? Donde ya agricultores pues ya van sabidos que el invierno va a ser bueno, pues ya se tiran a trabajar. Unas prácticas que ellos han hecho es de que ya sabiendo que el invierno, la canícula por ejemplo puede ser extendida, y que ahorita nos está pasando en esa área de Guatemala, hubo un lapso de tiempo que no llovió, sí. La milpa se quedó chiquita, prácticamente se perdió en la parte baja. Entonces, en las partes altas, donde nosotros estamos, en las comunidades altas, donde nosotros estamos trabajando, se está procurando que la gente pueda hacer prácticas agrícolas favorables, digamos, a las condiciones que ellos tienen. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando fuerte la incorporación de material orgánico al suelo, porque tenemos suelos muy degradados, ¿verdad? Y se están, por ejemplo, recomendando sistemas, por ejemplo, el Cuchurún, que no sé si no sé, tal vez le llamarán de otra forma aquí, pero allá es un sistema donde se siembra maíz, frijol y ayote y otros Sí, es decir, está rotando además los cultivos. Sí, pero que se siembran en la misma época. Claro, sí. Para que el suelo pues esté más cubierto y que favorezca la humedad en temporada de sequía, ¿verdad? De darse. También está la experiencia del colectivo Madre Selva, donde te cuento de que ellos lo vinculan a las mini hidroeléctricas, ¿verdad? Que se están trabajando también en la parte occidente, norte de Guatemala, ¿verdad? Donde las precipitaciones ahí ascienden a los 3,000 milímetros de agua, ¿verdad? Hay un agua abundante, increíble, ¿verdad? Que la quisiéramos tener en el oriente del país. Pero ¿Cuánto tienen ustedes de precipitación? Nosotros tenemos han llegado 900,000 de precipitación anuales. Por ahí, ¿verdad? 1,400 cuando el invierno ha dado. El problema ha sido
que si bien tenemos la precipitación alta, porque el maíz necesita entre 700 y 800 milímetros o menos, pero en sus momentos, ¿verdad? Que lo necesita. Pero en nuestro caso no ha sido así. Ese ha sido el problema. ¿Y funciona esta información, digamos, para la creación de bancos de semilla? No sé si están trabajando bancos de semilla. De hecho, sí. Nosotros estamos trabajando bancos de semilla en el área, ¿verdad? Donde hay socios, ¿verdad? Organizados, hay un comité, que toda una cuestión de organización comunitaria. Son mujeres las que están al frente de estos bancos. Nosotros estamos manejando 2 ahorita, ¿verdad? Sí se tiene, digamos, esa posibilidad de, entonces se vincula, digamos, este monitoreo climático, parcela comunitaria y el banco de semillas, donde se tiene, digamos, las provisiones para los meses críticos, que ya conocemos qué meses son en Guatemala, ¿verdad? Sí. Es abril, mayo, junio, julio, ¿verdad? Es donde la segunda parte del periodo lluvioso siempre es buena. La segunda regularmente es buena en Guatemala, en esta parte del país. Regularmente es buena. Porque nosotros andamos por ahí mismo, ¿no? Claro, la segunda parte es la mejor. Sí. En el caso del corredor seco, principalmente en los últimos 5 años, se ha visto afectado severamente el primer subperiodo lluvioso. Precisamente porque hay 3 cosas claves sobre las cuales nosotros con las cuales debemos de jugar. Uno es la entrada del periodo lluvioso, es decir, porque eso depende del establecimiento de la siembra. Si la temporada lluviosa inicia en la primera decena de mayo, obviamente todo el mundo va a sembrar a máximo el 10. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Muchas veces, normalmente, históricamente, la temporada de lluvias inicia entre la segunda y tercera decena de mayo. Y a veces más. Sin embargo, hay años como el 2013, 2015, que fueron años severos de sequía, donde inició hasta en la primera decena de junio. Entonces, y después tenemos otra situación, que es la segunda, que es el comportamiento que mencionaba José Alonso, en el caso de la canícula. Entonces, porque la canícula, de ahí depende, digamos, la productividad del ciclo productivo de primera. Es decir, si la canícula se nos anticipa, como lo que ocurrió ahorita este año, en muchas partes del corredor seco, la lluvia se ausentó desde el 15 de junio, e incluso en otras desde el 10. Entonces, es cuando está la fase, digamos, la mayoría de los cultivos establecidos están en la fase de floración, que es donde necesitan más agua para el llenado del fruto del grano. Entonces, y posteriormente, para finalizar, es la salida del periodo lluvioso con la cual tenemos que jugar. Por ahora, todavía hemos logrado producir en el ciclo productivo de postrera, que es el segundo subperiodo, pero sin embargo hemos tenido algunas afectaciones porque a veces el invierno se suspende desde el 15 de octubre. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones son con las cuales estamos jugando. Y entonces, actualmente, estamos desarrollando lo del encuentro regional técnico con todas las organizaciones que forman parte de la red de monitoreo climático local, y entonces donde estamos compartiendo este tipo de experiencias, este tipo de iniciativas que hemos alcanzado, los logros y sobre todo los desafíos que tenemos ahora por mejorar, pues, en el trabajo de esto. Porque paralelo a la observación climática, nosotros desde el Centro Humboldt estamos haciendo otro tipo de actividades complementarias como la elaboración de pronósticos, la elaboración de alertas climáticas, la elaboración de boletines y reportes que mencionábamos, pero también aquí hay algo importante, la proyección climática a futuro, porque si bien es cierto, es importante saber lo que ya ocurrió, que es lo que generan los datos, por ejemplo, cuando hacemos reportes mensuales, pero lo importante también es importante saber qué es lo que se nos viene ahora, es decir, qué condiciones se nos vienen para el próximo mes o para el próximo ciclo, que ya estamos ahorita en el periodo lluvioso. Ok, vamos a hacer pausa y nos metemos a hablar de este encuentro técnico regional en Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua, hablemos del encuentro técnico como tal entonces. A ver, ¿qué es lo que ha resultado de este encuentro? ¿Qué número de encuentros es para empezar? Bien, nosotros, como decíamos inicialmente, la red de monitoreo no solo se quedó a nivel nacional, sino que está a nivel centroamericano
Y entonces, al igual que en Nicaragua, hay una serie, aparte de Humboldt, hay otras organizaciones que están en distintas partes del territorio, en los diferentes departamentos, realizando esta iniciativa del monitoreo climático también. Entonces, en la región igual ocurre lo mismo, hay otras organizaciones que están adoptando y que han adoptado esta experiencia, y entonces lo que hacemos es, digamos, cada cierto periodo de tiempo, por lo menos una vez al año, tener un encuentro regional. Esta vez es acá en Nicaragua, en otras ocasiones lo hemos hecho en los otros países también, para discutir un poco sobre las experiencias y los alcances y desafíos en el caso del monitoreo climático basado desde las comunidades. Entonces, estamos compartiendo diferentes experiencias y diferentes utilidades que ya comentábamos anteriormente, los datos generados a partir del registro o la observación del clima. Entonces, en el caso de algunas organizaciones han presentado iniciativas sobre monitoreo hídrico también. Nosotros del Centro Humboldt hemos impulsado a partir del 2015 también la observación de pozos excavados a mano, pozos artesanales, porque son la mayoría de las fuentes de abastecimiento de las comunidades en los territorios. Y si bien es cierto, la variación del clima influye directamente en la parte de la seguridad alimentaria que tiene que ver con los medios de vida, pero también influye directamente en la disponibilidad de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Entonces, a partir del 2013, 2014, que inició los años de sequía en el país, en la parte del corredor seco, por ejemplo, nosotros hemos venido dándole seguimiento también al tema del monitoreo de los pozos y al monitoreo de las fuentes superficiales, porque la mayoría de los ríos entre marzo y abril están totalmente secos en la parte occidental del país. Entonces, estas experiencias de monitoreo de pozos también nos ayuda a ir, digamos, comparando qué tanta influencia tuvo el comportamiento de las lluvias en la disponibilidad de agua. En otros casos presentaban experiencias vinculadas al monitoreo de manglares, por ejemplo, la parte ambiental, lo de las hidroeléctricas que mencionaba Alonso en la parte de Guatemala. Es correcto, pequeñas centrales hidroeléctricas comunitarias. Entonces, este tipo de experiencias a las cuales, digamos, de cierta manera tiene que ver con el monitoreo del clima para poder establecerse, son las que estamos compartiendo en este encuentro regional. Ok. ¿Y ha ayudado para tomar decisiones este monitoreo? Claro que sí, porque a través de la observación vamos encontrando un sinnúmero de anomalías en el comportamiento del clima que nos está obligando, digamos, a impulsar otro tipo de iniciativas, como por ejemplo la conservación del suelo, la captación de agua, la parte de bancos comunitarios de semillas, utilizar semillas de ciclos vegetativos más cortos ahora, potenciar un poco el tema de las semillas criollas en las comunidades que son las más resistentes ante periodos prolongados de sequía. Entonces, y un sinnúmero de cosas que hemos ido desarrollando en la medida de que ha ido transcurriendo el tiempo también, y que como parte, digamos, de las alternativas o las estrategias de adaptación ante estas variaciones que están ocurriendo ahora. En Guatemala, este tema, y voy a hacer un paréntesis rápido solamente por asuntos de saber, el tema de transgénicos y semillas criollas, ¿cómo está? Bueno, ahí es un dilema esto, porque igual estamos... ¿No está permitida la transgénica legalmente todavía? ¿O sí? No. Ajá. Entra, pero no es legal, sí. Digamos. Okay, que es más o menos la situación de Nicaragua, ¿no? Que sí está, pero no... Pero la venden ya en los supermercados y donde los agroservicios y todo te venden ya semilla modificada, pues. Pero es un tema que estuvo también muy fuerte en Guatemala. Nosotros creemos que la gente debe guardar su semilla, ¿verdad? Y es por eso tenemos esas iniciativas de los bancos de semillas criollas, ¿verdad? Para poder conservar su semilla. Y que además, es decir, esto es tema de seguridad alimentaria. Claro. El otro no te da esa seguridad. Claro, entonces nosotros pertenecemos a una red, a la red SAC, es la red nacional Red Nacional de la Soberanía Alimentaria, donde ellos promueven mucho esa parte de conservar esa semilla que ancestralmente pues se tiene, ¿verdad? Entonces nosotros generamos también intercambios a nivel nacional allá para conservar la semilla criolla.
Ok. Sí, sí. Ok. Volviendo a nuestro tema, en Chiquimula me decías que el principal problema es la capacidad de los suelos para poder producir, ¿no? Exacto. Es decir, que son suelos que no están necesariamente aptos para la producción, o están muy desgastados para la producción. Sí, básicamente todo el territorio, si serán pocos los terrenos bajos donde hay vegas, le decimos nosotros, pero no los tiene la gente que tiene menos recursos, las tiene la que tiene más recursos, ¿verdad? Obviamente. Entonces, donde está la gente comunitaria, los suelos son degradados, ¿verdad? Entonces nosotros estamos impulsando esa parte de hacer prácticas, ¿verdad?, agrícolas que vayan a mejorar la estructura del suelo, ¿verdad? Que pueda, lo que te decía, de la cascarilla de café, el estiércol de ganado procesado, digamos, ya con un secado necesario para poderlo incorporar. Hemos tenido buenas experiencias en ese sentido. Los mismos monitores tienen su parcela demostrativa, ¿verdad? Entonces le están hallando el sabor, digamos, a esa toma de datos también, porque hacen la comparación con lo que tradicionalmente ellos hacían. Entonces vemos que la información, esos datos que decías, son de utilidad para poder cambiar, digamos, las prácticas que comúnmente venimos haciendo, ¿verdad? Y ya lo decía aquí el compañero, es recuperar, digamos, el poder hacer siembra de árboles en las microcuencas, todo ese tipo de acciones que se están realizando allá, pero la gente lo está haciendo más consciente al ver datos que son reales, pues en la comunidad están los datos y ahí no hay de otro lado, son de ahí, y viendo que cada día el agua es menos, ¿verdad? Y se están haciendo las recomendaciones como retener el agua lo más que se pueda, y por eso los sistemas Cuchurún, el sistema Milpa, que también es otro sistema donde se siembran árboles pues para sombra, de tal manera que la gente lo está viendo bien, ¿verdad? Esperemos que esta canícula que pasó ellos la hayan logrado soportar y que las producciones que tengamos en estas parcelas que estamos trabajando puedan ser el ejemplo para el resto de población. Ok, ¿y cómo funciona esta información? Por ejemplo, ¿cómo le funciona a ustedes la información de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador o viceversa? ¿Cómo le funciona a Nicaragua la información de Guatemala, Honduras, El Salvador? Bien, recordemos que inicialmente dijimos que estamos en una región donde somos altamente vulnerables ante los impactos del cambio climático. Entonces, lo que pasa en el corredor seco nicaragüense pasa en el corredor seco de Honduras, pasa en el corredor seco de El Salvador y parte de Guatemala, que también tiene una parte de la zona seca. Entonces, igual, cuando hay un evento, por ejemplo, que pueda ocurrir y afectar el territorio nicaragüense, por lo general, en el caso de los ciclones tropicales en el país, entran por el Atlántico e incluso se forman en el Pacífico también. Entonces, todos van en dirección hacia la región. Entonces, estamos organizados, digamos, de cierta manera, compartiendo información que es de referencia para todo el territorio y toda la región centroamericana. Entonces, aparte que es prácticamente las mismas condiciones, digamos, climáticas, las mismas condiciones ambientales, por decir así, en el caso de los países de acá, Honduras, El Salvador. Y lo otro es que compartimos zonas, como en el caso de acá, Honduras y El Salvador, compartimos lo del Golfo de Fonseca, que es una zona, digamos, muy similar en términos de condiciones climáticas y ambientales. ¿En Guatemala? Claro. Bueno, ahí es donde tomamos referencia, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en los otros países. Nosotros, quizá a ese nivel, digamos, de la información que nos ha llegado, estamos, digamos, todavía mejorando, digamos, ese tipo de ¿qué le digo yo? Es un caso muy particular porque en las instituciones, por ejemplo, en la organización que yo estoy, yo hago varias cosas. Entonces, a veces es un poco difícil estar en un solo componente, por decirte, ¿verdad? Entonces, eso a veces nos ha dificultado un poco la información que se genera, poder nosotros... solo que sea algo de un tips que venga de sí, se está generando algo en
Nicaragua, que nos puede afectar a nosotros o en tal lado, es una información que puede llegar a la población, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso, digamos, de que podamos enlazarnos en línea, digamos, ¿verdad? Sí. Ahorita es más a nivel comunitario, ¿verdad? De lo local, y que cómo hacemos estamos en ese proceso también de poder, cómo nos enlazamos y hacer, digamos, esos convenios de cooperación entre institucional, ¿verdad? Para poder realmente tener ese vínculo, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Hoy precisamente se va a firmar una carta de entendimiento para que podamos las partes estar claros con toda esa información que nos pueda llegar y cómo nosotros la podemos distribuir, ¿verdad? Ok, aquí me parece a mí, o creería yo, que lo fundamental es poder generar cambios de comportamiento. Claro. Porque eso te va a ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Así es, cambio principalmente en las tomas de decisiones, es decir, que vamos a hacer ahora. Es decir, si a mí me advierten como productor de que el segundo subperiodo lluvioso va a ser irregular o va a haber episodios de sequía o que se va a extender la canícula, por ejemplo, eso me ayuda a evitar pérdidas y daños también. Entonces, porque yo muchas veces, en el caso de la red de los observadores, cuando nosotros advertimos de que hay presencia que va algún fenómeno climático extremo, como el Niño y la Niña, por ejemplo, que afectan, digamos, significativamente el corredor seco del país, la gente evita tomar decisiones de siembra. Es decir, el tomar, digamos, la decisión de no sembrar muchas veces ante un escenario de sequía puede ayudar a evitar pérdidas y daños, en el caso tanto de los cultivos y pérdidas económicas en la parte productiva. Entonces, este tipo de cambios y de alternativas que uno va buscando es la clave de esto. Y lo otro también es que, de cierta manera, ayuda a mostrar, digamos, evidencia de que qué tanto está cambiando el clima ahora, porque hay muchos escenarios climáticos, hay muchas proyecciones. Sin embargo, la evidencia que vos tenés es con los datos. Teniendo los datos es como demostrar realmente que la lluvia está cambiando, que la temperatura está cambiando. Y entonces muchas veces también los insumos que recabamos a nivel local, a nivel comunitario, sirven para hacer planteamientos a nivel regional, a nivel internacional también. En el caso hay otras redes y hay otros espacios en los cuales en la región estamos coordinando acciones conjuntas con las otras organizaciones y donde se facilitan espacios para llevar planteamientos a las conferencias de las partes, por ejemplo, que son las negociaciones del clima, en la parte de incidencia internacional. Entonces, un poco el planteamiento colectivo de la región, porque somos una región muy similar en condiciones, estamos en la misma ubicación, en condiciones económicas, condiciones ambientales también. Entonces, esto sirve para mostrar a nivel global y ante los países desarrollados de que sí hay evidencias concretas y hay afectaciones severas, en este caso, producto de los cambios y las variaciones en el clima. Ok, quiero agradecerles que hayan estado conmigo y con nosotros aquí en Adelante Nicaragua en esta edición. Lester Morales y Alonso Torres, éxitos en la culminación de este encuentro. Gracias por el espacio que nos brindaron y de poder compartir un poco nuestra experiencia. Gracias a ustedes por la información. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.